Hola, buenas. Seguimos con el curso de libro fiscal nivel medio del aula CEMIT de Pollo. Vamos a continuar con el curso. Estos cursos los tenéis en el canal de YouTube. Entonces, lo tenéis en el vídeo, en la descripción del vídeo, o si no, simplemente desde Google os vais a buscar CEMIT Pollo YouTube. Y ahí os aparece el canal de YouTube y entrando ahí ya tenéis todos los vídeos disponibles. Tenéis unos vídeos sobre higiene postural que hemos hecho en colaboración con Noelia Arquejo de Fisioterapia Atlas de Rashon, y en lista de reproducción podéis ver los vídeos por tipo de curso: Calc, Ruiter, nivel medio, iniciación, y ahí lo tenéis disponibles. Habíamos visto el uso de funciones y vamos a ver un par de cuestiones interesantes e importantes para utilizar en el día a día. Entonces empezamos con el cálculo de porcentajes y cómo se calcula estos porcentajes. Vale, tenemos tres formas de calcular. Normalmente se calcula de una manera predeterminada, pero para que sepáis todas las formas disponibles, pues necesitáis alguna en algún caso concreto. Dejad un momentito que ajusto esto. Listo. Bien, tenemos unos valores. En este caso voy a poner un valor redondo para tener el cálculo correcto. Aquí el porcentaje que queremos calcular y aquí el resultado. Como siempre, los valores que introduzcamos en la hoja, en la plantilla, tienen que ir, o deberían ir, acompañados de un texto identificativo, acompañados de una etiqueta. Bien, vamos a hacer, por ejemplo, a calcular el 20% de 100. La primera manera es haciendo el cálculo manual. Cálculo manual es el de toda la vida. Entonces se calcula a mano, como su nombre indica. Lo que vamos a hacer es irnos a un sitio aparte, una hoja aparte, digamos, y ahí vamos a hacer el cálculo pues a mano. Y aplicamos la regla de 3 de toda la vida. Si el 100% de 100 es 100, el 20% será X. Vale, hasta aquí nada nuevo. La regla de 3 de toda la vida. Y simplemente despejamos X. X será igual, vamos a hacerlo paso a paso, 100 por X será igual a 100 por 20. Entonces X es igual a 100 por 20 dividido entre 100. Vale, esto es lo que nos interesa realmente. La fórmula para hallar el porcentaje de ese valor. Multiplicamos 100 por 100 por 20 por el porcentaje que queremos hallar y dividimos entre 100. Es lo que tenemos que aplicarlo ahora en el cálculo, en la hoja de cálculo. Aquí simplemente hemos hallado la fórmula. No hay que introducir ni X ni hacer ningún cálculo de este tipo. Esto simplemente es un cálculo manual que hemos hecho en una esquina, en un lado, para saber qué fórmula hay que aplicar.
me voy a la hoja y el resultado pues lo ponemos a mano. Valor por el porcentaje dividido entre 100. Es la fórmula que hemos hallado en la regla de 3 y que aplicamos aquí para obtener ese porcentaje mediante el primer método, que es el cálculo manual. Y ahí tenemos que el 20% de 100 es 20, la quinta parte. Si tenemos dudas, si queremos asegurarnos, modificamos el porcentaje y obtenemos el resultado, en este caso la mitad. Un resultado conocido y salimos de dudas. Para asegurarnos, décima parte, 10. Bien, pues este es el primer cálculo, regla de 3. Nos ponemos ahí en una esquinita, lo hacemos a mano, obtenemos la fórmula y la ejecutamos, la introducimos en la celda del cálculo. Valor por porcentaje dividido entre 100. En este caso no hay ningún problema con la jerarquía, ya que multiplicación y división tienen el mismo nivel y el cálculo se va a hacer de izquierda a derecha. Primero la multiplicación, luego la división. En todo caso, al hacer las pruebas, si hubiese un resultado que estuviera mal, pues ya sabríamos que hay algún problema. Los cálculos, las pruebas son correctas, pues tenemos el cálculo bien. Segundo método, vamos con el uso del operador de porcentaje. Estamos utilizando hasta ahora operadores matemáticos, pero también tenemos otro tipo de operadores. En este caso, el de porcentaje. Porcentaje es el mismo y ahora el cálculo es un poco más directo. Bueno, bastante más directo. El valor por el porcentaje y aquí introducimos el operador de porcentajes. Si yo hiciera este cálculo tal cual está ahora, sin más, simplemente sin una multiplicación entre dos números, 100 por 20, me daría 2000 y eso no es lo que queremos. Entonces tengo que identificar ese 20, tengo que decir al programa que es un tanto por ciento. Para eso lo acompaño con el símbolo del tanto por ciento que tenéis encima del 5, el número 5, la tecla 5 del teclado, flecha arriba, mayúsculas individuales, el 5 y nos introduce el tanto por ciento. Ahora ese 20 se convierte en un 20%. Y ahora va a hacer el cálculo del 20% de 100. Simplemente es multiplicar directamente valor y porcentaje, identificando el porcentaje con el operador. Aceptamos y listo. Realizamos las comprobaciones de antes. Vale, aquí me he colado. Pues ya veis, un fallo que tuve ya me ha saltado en la comprobación. Introduje el valor a mano, entonces siempre va a calcular el 20%. Lo he puesto a mano, lo he escrito a mano, entonces solo va a hacer ese cálculo. Entonces, de poco uso no va a ser la hoja de cálculo así. Pues nada, introduzco la referencia, clicando con el ratón, y ahora sí me da ese resultado. Aquí veis que tiene aquí este fallo, que la fórmula me la pasa para aquí y me tapa el porcentaje. En todo caso, es una forma sencilla, no tiene mayor problema. Valor que queremos obtener el porcentaje, valor total, 100 por la celda del porcentaje, E27, columna E, fila 27. No aparece ahí, pero
sabemos que es esa. Y haciendo las pruebas, ahora sí, vemos que es correcto. Vale, pues para eso sirven las pruebas, para ver que está bien la fórmula y que no hemos cometido errores. Tercer método, formato de celda. Aquí identificamos directamente el porcentaje en la propia celda. Si le meto el operador, me lo convierte automáticamente en formato de celda. Repito. Ahora mismo tengo un número, 20. Un número normal y corriente. Un numeral, no sé si es correcto. Ni es porcentaje, ni es nada, solo un número. Ahora, si le añado el porcentaje, el símbolo de porcentaje, el operador, automáticamente se convierte el número y esa celda en un porcentaje. Cualquier valor que yo introduzca va a ser un porcentaje, valor numérico, evidentemente. Bien, esa es una manera. Le introducimos a mano el símbolo, el operador, y lo convierte en porcentaje. Otra manera es de formato de celda. Botón derecho en la celda, formato de celdas, y el número, porcentaje. Indicamos el número de decimales, si va a llevar células a la izquierda, si decimal es en negativo va a salir en rojo, y si lleva separación de millares. Bueno, porcentajes de miles, en principio. Si necesitamos separar por unidades de miles, tiene la opción. Configuramos el formato de porcentaje, las propiedades del porcentaje, las opciones. Ahí vemos una vista previa de cómo queda ese formato. Y una vez configurado, aceptamos. Y listo. Se convierte en porcentaje. Y aquí es aún incluso más simple. Introducimos el cálculo a mano, siempre con un igual. Valor por porcentaje. Ya no hay que poner nada porque el formato ya está puesto en la celda. Simplemente multiplicamos las dos celdas y obtenemos el resultado. Hacemos las comprobaciones de antes. 10%, 50%, y vemos que es correcto. Bien, aquí también comentar que al tener el porcentaje por separado, en una celda por separado, puedo modificar ese porcentaje y obtener el cálculo. Si el cálculo lo hiciera directamente, sin el porcentaje aparte, tendría que entrar en la fórmula y modificar ese valor. Tendría que hacerlo a mano. Pero la ventaja que tenemos con el programa es que al tener el valor ya en una celda, basta cambiar ese valor para que me modifique ese resultado. No solo eso, sino que ese resultado que yo he obtenido aquí, a su vez se puede utilizar y se suele utilizar en otros cálculos. Entonces digamos que es un cálculo encadenado. Tengo un resultado que se utiliza para otro cálculo y para otro, entonces irían encadenados. Actualizo el valor en una celda y esos cálculos se actualizan automáticamente. Esa es la ventaja y la potencia de la hoja de cálculo. Bien, el manual, ventaja realmente no tiene ninguna. Es más lioso, hay que hacerlo a mano. El del operador es más directo, siempre es una ayuda. Manual, pues si nos acordamos o nos liamos o no conseguimos hacer el cálculo, pues nada, la regla de 3 de toda la vida y listo. Y el que se debería utilizar, el recomendado, es el último. Formato de celda, porque aquí ya aparece visualmente identificado que esto es un porcentaje.
Aquí tenemos el tanto por ciento, pero ya vemos directamente que aquí se está aplicando un porcentaje. Ya, además, el cálculo es directo. Multiplicamos las dos celdas y listo. Entonces ese sería el más adecuado. Formato de celda, o introducir el operador y listo. A un detalle con esto, voy a ponerle normal, formato número. Vale, tened cuidado porque nos cambia ahí el porcentaje. Si meto el tanto por ciento, no pasa nada, pero donde tenemos el problema es aquí. Yo tengo valor normal y ahora le aplico el formato de celda, si es que me deja. Y le digo que es porcentaje. Desde aquí tengo el problema de que me multiplica el valor por 100. Es la forma que tiene el programa de aplicar el 100%, el porcentaje, le aplica un 100% al valor y me lo multiplica por 100. Si ya tengo un valor, hay que ajustarlo al valor, al porcentaje que deseamos. Vale, es un detalle, tenerlo en cuenta. Si os sale ahí más ceros de los que se debe, es por eso. Porque multiplica por 100. En cuanto a lo que me acaba de ocurrir, que se me quedó ahí bloqueado y no me salía el menú, si os sucede eso, tener en cuenta, comprobar que tengáis varias ventanas abiertas. Porque puede ser que aquí tengáis una ventana con un cuadro abierto y si os vais a otra función, pues puede que no os funcione. Vale, ahora sí. Voy a abrir otra ventana. Aquí. Este es el mismo, vale. Bien, parece que está funcionando. Simplemente eso, si queréis abrir una ventana o el botón derecho, el menú contextual, si no os funciona, puede que sea debido a que hay otra ventana, otra que tengáis abierto el programa y que tengáis una ventana abierta, un cuadro abierto. Entonces, igual se os bloquea por eso. No fue el caso, pero se puede dar. Bien, pues nada más. Calcular el porcentaje. De 3 maneras. Se recomienda eso. El método 3, formato de celda. Tener en cuenta eso, que multiplica por 100 los valores. Y luego hacer los cálculos. Comprobamos y verificar que esté todo bien. Seguimos con cálculo de fechas. Vamos a ver aquí unos cuantos detalles para ver cómo realiza estos cálculos. Yo aquí tengo estas fechas, tengo estos contratos con estas fechas y necesito saber el número de días. Entonces lo voy a hacer de la forma bruta, de la forma directa y voy a restarlos. Vale, vamos a dejar de lado si los días no laborables, los fines de semana, etc. Voy a hacer el cálculo en bruto. Entonces resto directamente las dos fórmulas. Primero tengo que restar la fórmula, la fecha más reciente, porque es la mayor, es la que más días han pasado. Para entendernos es la más grande.
14 de febrero es más grande que 1 de enero porque han pasado más días. Enero es más antiguo, febrero es más reciente, entonces tiene más días y es mayor, es una fecha mayor. Entonces, para que no dé negativo, primero el valor más grande menos el valor más pequeño. Mayor valor menos valor menor. Hacemos el cálculo y nos da los días. 44 días del 1 de enero al 14 de febrero. ¿De acuerdo? Hago el resto de cálculos y obtengo los días que han pasado de uno a otro. Vale, pues eso sería el cálculo de fechas. Ahora bien, aquí hay un detalle que no es insignificante, ni mucho menos, y vamos a verlo. Tengo una persona que empezó el 1 de enero y acaba el 10 de enero. Trabajó del 1 al 10, donde le corresponden 9 días. Bien, ¿eso es correcto? Si empieza el 1 y acaba el 10, nos dice el programa que le corresponden 9 días de contrato. Bueno, pues como es lógico, eso no es correcto. Si empezó el 1 y acabó el 10, ha trabajado 10 días. Trabajó del 1 al 10. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que ese cálculo tiene el inconveniente de que se come un día. Hemos hecho una resta y la resta nos devuelve la diferencia. No nos devuelve el número de días. Bien, entonces diréis, vale, pues usamos la función, pero tenemos el inconveniente de que la función también hace lo mismo. Aquí, no sé quién introdujo esa función, quién la autorizó, quién la implementó, pero es una resta. Tenemos la función días, esto lo eliminamos, vaciamos la celda, me voy al asistente, y muy bien. Vale, pues días sin acento. En gallego es con acento, en castellano sin acento. Días. Calcula el número de días. Vale, días laborables, nada, esto viene ahí un montón de opciones. Vale, yo quiero saber cuántos días van de una fecha a otra. Número de días entre dos fechas. Vale, esto es puede dar lugar a duda. Número de días entre dos fechas. Vale. O me dice cuántos días hay entre dos fechas o cuántos días van de una fecha a otra. Entonces, causa duda. La opción, pues, probarlo. Bien, fecha 2. Voy a recoger, que no lo veo. Fecha 2, vale, la más reciente, de acuerdo. Me pide primero la más reciente, la mayor, y fecha 1, la más antigua. Y ya me da 9 días. Vale, entonces no es válida esta función para este cálculo. Por eso os digo que hay que revisar los cálculos y comprobar que estén bien. Ahí antes teníamos diferentes valores, no lo veíamos en la operación. No podíamos saberlo directamente. Hemos utilizado unas fechas sencillas, un cálculo sencillo y ya ha saltado el aviso. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? No tengo el cálculo, no me lo calcula bien. No tengo función que lo calcule bien tampoco, o es muy complicada, que tampoco lo he probado. ¿Qué hago entonces? Bueno, pues en este caso hay que
corregir esa función. Hay que hacer una modificación a ese cálculo. Si resto, me va a dar un número menos. Calculo la diferencia. Siempre me da un número menos. La resta siempre me quita esa unidad. Bien, pues entonces, ya que sabemos que siempre quita una unidad, pues en el cálculo lo corregimos añadiéndola a mano. Calcúlame esa diferencia de días entre esas dos fechas y a mayores le metemos un día más. Ese día que se pierde en la resta lo añadimos en el cálculo. ¿Vale? Y ahora sí tenemos los 10 días que esta persona realmente ha trabajado. Vale, pues arrastramos, corregimos ese fallo y ya tenemos el valor correcto. Por eso insistir en hacer pruebas, en hacer comprobaciones. ¿Por qué podemos hacer cálculos directos, operar directamente las fechas como si fueran números, calcular, hacer restas, sumas con números? Pues esto se debe al efecto 2000. El efecto 2000, como su nombre indica, se produjo a finales de la década de los 90 en relación al año 2000. Entonces, de aquella, pues se vio que iba a haber una situación muy grave, realmente grave, y bueno, el esfuerzo que se hizo fue enorme, fue gigantesco, a nivel planetario. No tanto como la pandemia, pero bueno, fue bastante intenso. Bien, el asunto es que en los años 50, cuando se empezó a crear ordenadores, cuando nacían los ordenadores, pues todos los recursos para un ordenador, cualquier recurso era carísimo, era enormemente caro. Cualquier cosa que necesitase un ordenador, válvulas, circuitos, era muy caro. Entonces la memoria aún lo era más, porque era un elemento muy poco común, muy especializado. Es como hoy en día, pues por ejemplo, un microscopio electrónico, ¿vale? Es un armatoste muy complejo, que tienen 4 gatos, por así decirlo, y era costosísimo. Entonces una manera de ahorrar memoria era reducir el formato de las fechas y en concreto el año. Entonces se redujo solo a las fechas de década y año. En vez de poner 1958, ponían 08. Se comían el siglo y dejaban solo la década y el año, las dos últimas cifras. Ahorraban 2 posiciones de memoria, 2 espacios de memoria, que aquello valía el triple del oro y el triple del platino juntos, y entonces se quedaban con 2 cifras. Y muy bien, ahorraban espacio, conseguían ahí arañarle unos cuantos bits a la memoria. Pero el tiempo fue pasando y después de la década de los 50 llegó los 60, los 70, los 80 y lógicamente los 90. Pero en los 90 también fueron pasando los años. 95, 96, 97 y hasta aquí que llegábamos al 99. Muy bien, año 99, de acuerdo, cambio de década. El cambio del siglo fue en 2001. El 2000 aún es el siglo XX. Cuidado con eso, queda muy bonito, pero 2001 fue cuando empezó el siglo XXI. Bien, y después del 99 llegaba el 2000. ¿Y el 2000 cómo se representa en el ordenador? Con un 00.
99 pasa a 00. Ah, pero ahí ya venía el problema. ¿Qué es 00? ¿Es 2000 o 1900? ¿O 1800 o 2100? Y ahí hubo todo ese lío. Lógicamente no descubrieron eso al final, en el 99. Eso ya se descubrió a mediados de los 80. Entonces ya se había trabajado, pero había muchos sistemas que llevaban décadas funcionando. Y claro, no hablamos de cualquier cosa. Hablamos de centrales nucleares, de hospitales, servicios de transporte, trenes, centrales energéticas. Entonces, pues no era ninguna broma, ni mucho menos. Lo que se hizo fue ir parcheando, actualizando sistemas, buscando soluciones, derivando los sistemas de fechas, haciendo un bypass, que se le llama, y bueno, se consiguió salir bastante bien, aunque el esfuerzo fue muy grande. ¿Qué solución se tomó? Pues que a partir del año 2000 se utilizaría como referencia el año 1900. Es decir, se convertirían las fechas, se guardarían en formato numérico. De esta manera se puede utilizar el cálculo directo y no se evita los problemas de este tipo de formato. Así que realmente las fechas se guardan como números. No son fechas, sino que son números. ¿Y cómo se establece ese número? Pues la numeración va a partir del 1 de enero de 1900. Vamos a ver. Si yo pongo el 1 de enero de 2010, ¿vale? Me la adapta al formato reducido, digamos. Si yo este formato, si esta fecha la pongo como número, me da 40.000 y pico. Esto es el valor real que se guarda en la hoja de cálculo. Este es el valor que realmente se utiliza en la hoja de cálculo. Lo que se hace es, ahora al revés, convertir ese número en fecha. Pero el valor original es el número. Este número me indica el número de días que han pasado desde el 1 de enero de 1900 al 1 de enero de 2010. Entonces va contando los días y los guarda en formato numérico. Si la fecha es anterior a 1900, lo va a poner en negativo. 1700 me dará, pues, no sé cuánto, 1000 y pico días o lo que sea. Son 200 años. Pues eso, la misma cantidad en negativo. De esa manera diferencia entre fechas posteriores a 1900 y anteriores a 1900. Y con este sistema nos evitamos toda esta serie de problemas. Creo que tiene un margen de 5.000 años. Entonces, por ahora, funciona perfectamente. Dentro de 5.000 años, pues tendrán que ver qué sistema utilizar. Volverán a tener ese problema de la final de los 90. Y así podemos hacer estos cálculos. Sumar, restar directamente y listo. E incluso, ya veis, añadirle otros cálculos, ya que el formato se guarda en numérico. Bien, vamos a ver la serie de opciones disponibles en LibreOffice. Aquí tenemos una fecha y me dan esta fecha y yo lo que quiero es obtener los campos de la fecha por separado. Tengo una fecha completa, formato completo, día, mes y año, y necesito obtener un campo en concreto, el día, el mes o el año. Vale, pues para eso tenemos diferentes funciones. Si quiero extraer el día,
simplemente pongo la función. La escribo manualmente, ya no hace falta que la busque, pero aquí veis que tengo un problema. He puesto el nombre de la función y no aparece ahí en el cartelito. El mensaje que me muestra, no sé por qué me aparecen esos nombres de funciones. Tiene ahí un lío, se hace un lío ahí el programa, pero no tiene nada que ver con la función que estoy buscando. Vale, pues acordaros que es por el idioma. Ahí he puesto la función con un acento y en castellano no lleva acento. Vale, ahora sí, ya me sale ahí entre corchetes la función que coincide con ese nombre. Devuelve la fecha secuencial del mes, del 1 al 31, según el valor de la fecha que le indiquemos, según el valor de la fecha que tiene ahí en la celda. Si yo escribo un nombre cualquiera y no me sale el cartelito, eso me está indicando que ese nombre no existe en la función. El programa no encuentra ninguna función con ese nombre. O está mal el nombre, o está en otro idioma, pero ese nombre no existe. Vale, día, y todas las funciones llevan entre paréntesis los argumentos. Nombre de la función, paréntesis y argumentos. Eso lo llevan todas. Paréntesis, y aquí tengo el argumento, en este caso el parámetro número de la fecha. Hay que indicar la fecha. Vale, aquí tiene que poner fecha mejor, pero aparece así. Esta flechita se utiliza cuando hay varios parámetros. Tenemos número, coma, otro argumento, otro. Si lleva varios, me va indicando en qué posición estoy dentro del paréntesis, en qué argumento estoy. Eso lo veremos luego en las funciones condicionales. Bien, aquí solo tiene un argumento, un parámetro, la fecha, marcamos y cerramos paréntesis. Aquí lo mismo. Si tuviera más argumentos, al cerrar el paréntesis, desaparece el cartel indicando que he acabado de introducir la función. Si yo cierro el paréntesis y sigue abierto el cartelito, significa que la función está incompleta, que falta algo. Falta más argumentos o falta algún otro valor. En este caso no hay nada más, es una función muy simple. Cierro el argumento y ya está. Muy bien, pues listo. Le he puesto que obtenga el día de esta fecha. He completado la función, acepto y me devuelve día 1. Comprobamos para asegurarnos. ¿Vale? Ningún problema. Funciona perfectamente. Para obtener el mes, pues nada, mes. El cartel nos muestra el nombre de la función que aparece ahí, me dice que es correcto, obtiene el número del 1 al 12, argumento entre paréntesis, cerramos y número de mes, sin mayores complicaciones. Y año, pues nada, año. Todo bien, argumento, listo. Y perfectamente. Por último, en cuanto a las fechas, el año bisiesto.
Vale, es una función que tenemos disponible en LibreOffice, en el programa, y simplemente nos devuelve si es año bisiesto o no. Bien, la función se llama así, es año bisiesto, ¿vale? En gallego será con otro nombre, é ano bisiesto. Dependiendo del idioma, la frase es esa, el nombre es ese, es año bisiesto. Aquí veis que no me deja completar directamente, hay que escribirlo. Mientras el nombre es correcto, va apareciendo. Es año bisiesto, vale, sigue interrogación, claro. Nombre de la función y me dice que devuelve 1 si es verdadero, si la fecha es bisiesta, y 0 si es falso, si no es bisiesta. Bien, esto es lo que se llama un valor booleano, un valor lógico. Me devuelve 1 si es cierto y 0 si es falso. 1 si hay algo y 0 si no hay nada. A partir de ese resultado, luego se pueden utilizar otras funciones para realizar otros cálculos, que ya veremos más adelante. Aquí nos dice si sí o si no, si cierto o falso, 1 o 0. Luego a partir de ese resultado se pueden hacer otros cálculos. Bien, es año bisiesto, introducimos el argumento, ahora sí nos pide una fecha y nada más. Cerramos, se cierra el cartelito, hemos completado la función, aceptamos y me dice que no, 2015 no fue bisiesto. 2016, sí. Y entonces hace esa comprobación. Bueno, ahí no sé muy bien cómo va, hay que multiplicar por 400 y luego dividir por no sé qué. Bueno, hace una serie de operaciones y si es bisiesto nos dice que sí y si no es, pues un 0. Bien, pues esto en lo que respecta a las fechas. Hay que tener en cuenta eso, que ahí el cálculo nos come un día. Que yo sepa, no hay forma de obtener el número total de días entre dos fechas. Entonces, la fórmula de andar por casa, digamos, sería esta. Añadimos un 1 y listo. Y luego las funciones auxiliares que tenemos para las fechas. De una fecha completa, obtener los campos y si es año bisiesto. Vamos a echarle un vistazo para acabar a la referencia absoluta y relativa, para recordar un poco cómo funciona. Entonces, recordemos que referencia absoluta y relativa se utiliza para situaciones como esta. Tenemos un valor que quiero sumar a estos valores. Voy a sumarle, en este caso el 2, a todos estos valores. Entonces, bueno, si hago el cálculo directo, ocurre lo siguiente. Este valor más el primer valor, una suma normal, bien. Pero si arrastro, tengo este problema. 2 más 5, 2 más 44, no está haciendo la suma. Si compruebo el cálculo, vemos que tenemos aquí este problema. Al ir bajando los valores, también baja el primer campo, el primer valor, la primera celda. Vale, pues en este caso necesitamos utilizar la referencia absoluta y relativa. Tenemos que fijar esta celda para que no se mueva mientras estas se van desplazando. Entonces, en este caso, aquí la complicación es que se mueve
se desplazan las filas. Yo estoy en un cálculo en vertical, de arriba a abajo, y lo que cambia, lo que baila, son las filas. Lo que debo bloquear son las filas. La columna se mantiene igual, no se modifica. Así pues, tengo que irme al primer cálculo y tengo que bloquear la fila. La fila está identificada por los números, así que tengo que bloquear el número. La columna no se mueve, entonces no afecta para nada. Lo que tengo que fijar es el número. Para eso bloqueo el número con el valor dólar. Símbolo dólar encima del 4 en el teclado. Flecha arriba, tecla Shift y introduzco el símbolo dólar delante del número. He bloqueado el número y ahora esta celda queda fija. Vale, ahora tengo que llevar esa modificación, ese bloqueo al resto de los campos. Ahora sí, al ir desplazándome, esta celda se mueve libremente hacia abajo, pero esta queda ahí fija. Voy moviendo los valores y voy sumando este valor a todos estos. Esa es la función de la referencia relativa. Bloqueo, en este caso, la fila. El caso en horizontal. Aquí tengo el otro caso. Al desplazarme por los valores, ocurre que lo que está moviéndose, lo que cambia es la columna. En horizontal bailan las letras, pero la fila no. La fila es la que se mantiene fija. Bien, pues en este caso lo que tengo que bloquear es la columna. Y la columna viene representada por la letra en la primera celda, entonces bloqueo con el dólar delante de la letra. Si en vertical bloqueaba el número, en horizontal bloqueo la letra. Dólar letra y el número libre porque eso no cambia. Arrastro y igual que antes. Se mueve la celda roja, la segunda celda, y la primera queda fija en su sitio. Bien, esto es lo que se llama referencia relativa. La referencia absoluta es bloquear todo. Lo voy a hacer aquí, por ejemplo. Bloqueo columna y fila. Hago un bloqueo total, absoluto, y entonces la celda queda fija totalmente, de forma completa, y me es indiferente si yo el cálculo lo hago en vertical o en horizontal. Me da igual hacia donde vaya, esta celda siempre va a quedar ahí fija. El cálculo se va a hacer siempre con esta celda. Las otras pueden modificarse, pueden cambiar en vertical o en horizontal, en cualquier dirección, que esta va a ser siempre la misma. Y eso es referencia absoluta, bloqueando fila y columna. Metemos el anclaje, el dólar, en la fila y en la columna, y ahí nos da igual hacia donde vaya. La única dirección en la que no puede ir es en diagonal. No lo permite el programa, si no, pues imagino que también daría igual. Da igual la orientación, arriba, abajo, un lado a otro. La celda siempre queda fijada ahí. Siempre va a calcular ese valor. Y esa es la utilidad
de la referencia absoluta y relativa. Para una persona que utiliza todos los días, para el uso diario, pues no nos andamos con problemas. Ni veo que si la fila o la columna, meto bloqueo a todo y me despreocupo. Me importa, ya no me importa si va hacia un lado, hacia otro o arriba o abajo. Vale. En temas ya de exámenes, de posiciones, ahí ya van a estos temas y ya te dicen la preferencia relativa de esta operación o de aquella. Ahí sí ya hay que fijarse si que hay que bloquear, si la fila o la columna. Vale, pues aquí terminamos. El siguiente vídeo vamos ya con la función condicional, sí, y ya vemos el uso de esta función, que es muy importante en el día a día, ya que esta función nos devuelve una serie de resultados que a partir de los cuales se hacen otros cálculos. Si hablábamos antes de las fechas, aquí tenemos una función lógica devolviendo un resultado, luego la función condicional, según lo que dé, puede hacer un cálculo u otro, si es año bisiesto o no. Vale, es un ejemplo así simple del uso que tiene función condicional, y en el siguiente vídeo ya lo vamos a ver con detalle. Entonces nada, paramos aquí en el vídeo, finalizamos en este vídeo y seguimos en el siguiente. Muchas gracias, hasta luego.